Juzgando a Dios según mis resultados es un pecado, juzgando a Dios según mis resultados es un paradigma que necesitamos romper. Es un paradigma que necesitamos quitar de nuestras mentes. Porque cuando juzgamos a Dios según nuestros resultados, lo que estamos haciendo es que estamos juzgando a Dios con nuestra carne. Y no en la fe, y no con nuestro espíritu. Fíjate cómo dice Primera de Corintios 2, capítulo 9 al 16. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, no es a través de los sentidos, pero es a través de la fe. En el ámbito espiritual, Dios preparó todas las cosas para que se manifiesten en el ámbito natural. No es al revés. Dios no las provee en lo natural para que vayan a lo espiritual, sino del espíritu fluyendo en nuestras vidas para manifestarse en lo natural. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló por medio del espíritu, porque el espíritu todo lo escudriña. Así es que no podemos juzgar a Dios, la fidelidad de Dios, con nuestros sentidos. Por eso hay mucha gente que no se acerca a Dios, porque cree que Dios hace juicio, porque muchos creen, quizá justificándose a sí mismos, pero otros quizá por ingenuidad, e inclusive creyentes nacidos de nuevo piensan o tienen un mal entendimiento y están siendo confrontados continuamente en sus conciencias acerca de por qué mueren niños inocentes, por qué mueren personas inocentes, por qué hay catástrofes, por qué hay situaciones en donde mucha gente padece. Pero no es otra cosa más que el resultado de la separación de Dios del hombre, o en otras palabras, las calamidades, las injusticias de este mundo, el sufrimiento, las muertes, las situaciones de depresión, de adversidad, todas estas cosas que son injustas son por causa de que el hombre decidió separarse de Dios. Y Dios, habiendo hecho una obra redentora, amando de tal manera al mundo, y Cristo perdonó los pecados de todos, dice la Escritura. Pero ¿cómo entramos a esta fe? ¿Cómo entramos a poder recibir el perdón? A poder apropiarnos, a hacer nuestro el perdón, solo es a través de la fe. Pero Dios, habiendo perdonado a todos, habiéndose acercado a nosotros, son los hombres, según Juan, el evangelista Juan, el discípulo amado, el apóstol Juan, hablando de que los hombres no quieren venir a la luz para que sus obras de tinieblas no sean manifiestas. Y hay muchos que juzgan a Dios en su carne por lo que ven. Pero lo que tú y yo no debemos hacer es que, de acuerdo a lo que no hemos conseguido en nuestras vidas, que sabemos que otros lo han conseguido, que sabemos que es para nosotros, pero que por alguna razón no lo hemos conseguido, y hago un paréntesis aquí, si no lo hemos conseguido, Dios no tiene la culpa. Es algo que nosotros tenemos que resolver, porque hay un problema que no estamos entendiendo, hay obstáculos que no estamos identificando, estamos permitiendo quizá la incredulidad, estamos permitiendo quizá el temor, lo que sea, que es una fuerza que se opone a la fe, que actúa en sentido contrario a la fe e impide que la fe pueda tomar lo que ya nos fue concedido por gracia, lo que ya nos fue dado nuestro espíritu. Así es que si nosotros estamos actuando así porque no hemos obtenido lo que hemos deseado o lo que otros han tenido y que están descritos en la palabra, y nosotros juzgamos a Dios en nuestra carne, vamos a hallar a Dios culpable. Y esto no va a ser otra cosa más que vamos a ser engañados por el diablo, porque vamos a estar actuando, queriendo discernir la palabra, las cosas del espíritu por nuestra carne, y esto no es posible hacerse así. El hombre y la mujer, cuando la serpiente les dijo, es que no moriréis, y es que conoceréis y seréis como Dios, entonces la pregunta sería, ¿quizá Adán y su mujer dudaron de la benignidad y de la bondad de Dios? ¿Acaso ellos malinterpretaron y dijeron, ¿acaso Dios nos está escondiendo algo? Pero
tú y yo ahora tenemos la escritura, tenemos la evidencia clara, tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que nos enseña, nos guía, aunque tenemos que permitir que la palabra nos renueve. Pero ahora tenemos la palabra profética más segura. Adán y su mujer no la tenían. Pero tú y yo sí podemos entender que las cosas no deben de discernirse con la carne. Dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, la sabiduría del mundo, que es animal, terrenal y diabólica, pero el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, lo que nos ha concedido. Por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Y fíjate cómo dice el versículo 14. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Hay otra versión que dice, para él son locura. Y no las puede entender porque deben de discernirse espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Tú y yo tenemos la mente de Cristo ya en nuestro espíritu. Así es que si ponemos nuestra mente en las cosas del Espíritu, en la palabra del Señor, y permitimos ser renovados, cuando no conquistemos algo, cuando no tengamos algo que necesitamos y no lo hemos adquirido, no lo hemos poseído en lo físico, espiritualmente vamos a identificar cuál es la situación. El mismo Espíritu Santo nos va a ayudar para discernir cuál es la situación y nunca juzgaremos a Dios, porque Dios es fiel. Él ha sido fiel y nunca dejará de hacerlo. Dios es bueno, siempre ha sido bueno y nunca dejará de hacerlo. Así es que tú y yo no tenemos el más mínimo derecho a juzgar a Dios, a juzgar su benignidad y su fidelidad. No podemos considerar por ningún motivo el que Dios quiera causar mal en nosotros, el que Dios quiera hacer juicio sobre nuestras vidas, el que Dios quiera castigarnos, el que Dios quiera probarnos con enfermedad. De ninguna manera, no es la naturaleza de Dios, no es el corazón de Dios. Dios es amor. Dios es amor. Cristo Jesús es gracia y verdad. Cristo Jesús es justicia. Cristo Jesús es salud, paz para ti. Amén. Ok, ahora, los milagros. Es que no recibo un milagro. Podríamos hablar de 3 maneras de vivir. Déjeme tomo la Biblia de mi esposa. Podríamos hablar de 3 maneras de vivir. Una manera, aquí en este nivel, lejos de Dios. Una manera sobreviviendo apenas aquí. Sobreviviendo. ¿Sí? Esta Biblia está muy pesada. Una sobreviviendo aquí, apenas. Y otra en este nivel. ¿Sí? Una manera aquí abajo. O sea, aquí apenas, que es separados de Dios. Una manera apenas arribita, sobreviviendo, siendo creyentes y sobreviviendo, estando con Dios y sobreviviendo. Y una manera como Dios quiere que vivamos. Bueno, vamos a ponerlo más alto, aquí. Si yo estoy separado de Dios, si el hombre natural no es una persona creyente, entonces está separado de Dios y entonces no puede esperar recibir nada de Dios por sí mismo. Si una persona apenas está sobreviviendo, es decir, si está viviendo apenas aquí abajo, es una persona que no vive de acuerdo a lo mejor de Dios y entonces espera recibir milagros. Pero si una persona vive acá arriba, en lo mejor de Dios, es una persona que no espera recibir milagros, aunque si los necesita los puede hacer suyos. Pero es una persona que fue llamada a administrar milagros para otros. Si usted lee los evangelios,
Si usted lee los Hechos y cuando los discípulos, los apóstoles, los hombres de Dios hicieron milagros en el Nuevo Testamento, recuerde que la Escritura nos enseña en Gálatas 3:5 que es el Espíritu de Dios el que hace milagros entre nosotros por el oír con fe. Los milagros también son parte de los dones del Espíritu. Hay un don que se llama el don de milagros, de sanidades y de milagros. Es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios que está sobre nosotros, el que promueve, el que produce los milagros. Pero los milagros son para atraer la atención, para dejar maravillados y atónitas a las personas. Así es que si hay una persona que no es creyente y que no conoce a Cristo, y hay un milagro en su vida o en alguien de su familia o está cerca de un milagro que sucede alrededor de su vida, esa persona va a quedar atónita y va a tener la aspiración de poder venir a Cristo. Si una persona vive apenas sobreviviendo en la palabra, como muchos creyentes hoy en día, apenas sobreviviendo, donde apenas conoce lo indispensable de la palabra, yo pondría dos casos ahí: las personas que recién se acaban de convertir, que recién se acaban de entregar a Cristo, y las personas perezosas, que ya tienen mucho tiempo conociendo a Jesús, pero no han crecido, no han puesto la palabra delante de sus ojos, de su mente y de sus corazones, de sus bocas, para ser renovados. No han sido diligentes para aprender, para meditar. No han conocido correctamente, no han entendido correctamente, no han creído correctamente. Y no lo digo para molestarte, no lo digo para condenarte, lo digo porque Dios te ha galardonado por la gracia de Jesús con todos los atributos que tú necesitas en tu espíritu para que vivas en lo mejor de Dios. Así es que no te conformes o no te resignes a vivir acá, pero empieza a hacer lo necesario, esfuérzate en la gracia. Tienes el Espíritu de Dios, tienes la palabra, tienes el nombre de Jesús. Puedes cantarle, puedes darle gracias, puedes adorarle, para que Él te lleve de gloria en gloria creciendo. Pero para una persona que vive apenas sobreviviendo en la palabra, también hay milagros. Pero los milagros difícilmente ellos los pueden atraer, porque es una cuestión de fe. ¿Y para qué son los milagros, por ejemplo, para las gentes recién convertidas? Pues es que las gentes recién convertidas quizá tienen problemas de salud fuertes, quizá tienen problemas financieros o de relaciones fuertes, y si vamos a esperar el tiempo en el que ellos van a crecer para poder por sí mismos, a través del conocimiento de la verdad, a través de crecer en la palabra y a través de poner en movimiento la fe. Recuerda que la fe viene por el oír, por el oír, por el oír la palabra. Si vamos a esperar el tiempo para que ellos tengan la fe necesaria para apropiarse de la salud, la restauración, la bendición que ellos necesitan, a lo mejor va a ser demasiado tarde. Entonces, depende de los creyentes que viven en lo mejor de Dios, porque los creyentes fuimos llamados a hacer bendición para otros, que ellos son los que ministren los milagros, para que estos recién convertidos puedan ser restaurados y reciban un milagro. Pero aquellos que tienen mucho tiempo y que esperan los milagros, también pueden recibir un milagro a través de la fe. Pero conozco infinidad de creyentes que apenas viven sobreviviendo y que quieren vivir de milagros, y no reciben, y no reciben. Y gente nueva, de una manera más fácil, reciben milagros. Cuando alguien que vive en lo mejor de Dios ministra milagros. Vivir en lo mejor de Dios no es para los líderes. Vivir en lo mejor de Dios no es para los que tienen posiciones en las organizaciones cristianas. No. Vivir en lo mejor de Dios es para todo creyente nacido de nuevo. Todo aquel que permite ser edificado y enseñado por la unción del Espíritu Santo, por la palabra. Todo aquel que echa mano de la palabra, de la fe, de todas las promesas que nos fueron dadas, del poder del Espíritu Santo que está sobre ti. Vivir en lo mejor de Dios es para todos los creyentes.
Pero Dios ya lo hizo su parte. Es nuestra responsabilidad permitir ser enseñados, instruidos por la palabra, para caminar en esa fe. Y tenemos que ir perseverando y caminando poco a poco, poco a poco. No es por desempeño, es por fe, es por gracia. Así es que, si vemos los milagros en los evangelios, vamos a ver que los milagros siempre venían después de una crisis. Yo no sé si un creyente quiera vivir de crisis en crisis, pero hemos visto como milagros como en la vida de creyentes que tienen mucho tiempo conociendo al Señor, pero que apenas viven para sobrevivir, no pueden apropiarse de ningún milagro. Y cuando ven milagros, se quedan asombrados, porque los milagros son de un nivel espiritual, no son de un nivel carnal. Aunque el milagro procede de un nivel espiritual o de un poder espiritual y manifiesta su poder en lo natural, porque los milagros desafían las leyes naturales. Milagros como que el Señor Jesucristo caminaba sobre las aguas, multiplicó los panes y los peces. Así hay milagros que pueden operar en nuestras vidas, en sanidad, en restauración de las familias, milagros económicos o cualquier otro tipo de milagro. Milagros de protección, puede haber dones de fe, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como los que apenas están sobreviviendo, siendo creyentes, apenas por la falta de conocimiento, de entendimiento, entonces, cuando hay un milagro, pues como desafía lo natural, para estas personas, para estos creyentes hay asombro. Pero nosotros debemos de buscar, y si necesitamos un milagro por cualquier situación, caminar en la fe para con la facilidad de haber dejado atrás la incredulidad, podamos apropiarnos de un milagro por el poder del Espíritu de Dios que está en nosotros y que mora en nosotros. Pero los creyentes nacidos de nuevo debemos de caminar, crecer, ser enseñados y edificados para ministrar milagros a favor de otros. A eso fuimos llamados. Así es que el mover, la manifestación de milagros se ha visto estancada, detenida, porque muchos cristianos están viviendo apenas sobreviviendo, y por falta de fe, más bien yo diría por causa de la incredulidad, que es una fuerza que se opone a la fe. Hay fe, pero hay incredulidad porque apenas tienen lo necesario para sobrevivir. Entonces impiden que los milagros se muevan. Y hay muy pocos que han aprendido y entendido que debemos de caminar, edificando nuestras vidas con la palabra, permitiendo que el Espíritu Santo nos lleve de gloria en gloria, para vivir en lo mejor de Dios y entonces nosotros ministrar los milagros a favor de muchos. Los dones del Espíritu son para los creyentes. El fruto del Espíritu es de cada creyente. Cada creyente puede moverse en cualquiera de los 9 dones del Espíritu porque es el Espíritu el que decide de acuerdo a las necesidades de los hombres, no de acuerdo a tu necesidad. Así es que busquemos caminar en el Espíritu para bendecir a muchos a través de milagros y que muchos vengan no solo al conocimiento de la verdad, sino también que sean atraídos a ser enseñados, edificados y que pongan sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.